¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Genesaret Internacional a través de nuestros canales de YouTube, Arnoldo Linares y Genesaret TV. Seguimos con nuestra serie Tropiezos. Hoy el tema lo hemos titulado Corta Duración, basado en Marcos capítulo 4, versículo 17, en una de esas parábolas de Jesús, parábolas del reino, con quien comienza a develar a sus discípulos los misterios que a la larga iba a revelarle a los discípulos lo que es la vivencia del reino. Marcos 4:17 dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí presentamos nuevamente a Jesús en su faceta de maestro. Claro está que Jesús era un maestro singular, cercano al sentir del pueblo, y les enseñaba en parábolas. Jesús comienza con esta parábola del sembrador, en la que resalta la universalidad del anuncio de la buena noticia en todo tipo de tierra, ¿ok? Todo tipo de tierra que cae el grano, la semilla y la abundancia de la cosecha de la buena tierra. Así también sucede con el anuncio del reino de Dios. La referencia del texto de Marcos 4:17 es cuando Jesús se refiere al tipo de espacio donde se sembró y nos da la interpretación al respecto. Por cierto, el texto leído es la interpretación del texto mencionado en la parábola. Pero aquí se encuentra un detalle muy importante, porque la parábola comienza hablando acerca de que todo el mundo se acercaba a Jesús y Jesús le enunció esta parábola. Luego se presenta un escenario distinto, porque cambia de un escenario público a un escenario privado. Marcos 4:10 nos lo revela cuando dice: cuando se quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron acerca de las parábolas. Y es allí donde Jesús comienza a develar el misterio de las parábolas. Jamás será mi intención excluir a nadie, pero este material va directo a los entendidos. La privacidad con la que Jesús trata este tema significa que los misterios del reino de Dios son para sus discípulos. Por eso estamos empeñados en llevar a la gente a una experiencia distinta que lo lleve a un nivel superior a la de un creyente común, hasta que tenga un lazo pero muy cercano y privado con su maestro, con su tutor, para convertirlo a través de la transferencia de vida en un discípulo de Cristo. La descripción de la base bíblica que leímos anteriormente para esta ocasión proviene de uno de los tipos de terreno donde fue sembrada la semilla, específicamente en esta, cuando Jesús mencionó la parábola, Marcos 4, 5 y 6. Otra parte cayó en pedregales, es decir, la semilla, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Ahora bien, ¿qué pretendía señalar o enseñar el maestro con esta explicación? Que no la realizó en público, sino en privado. ¿Qué pretendía el Señor? En primer lugar, pretendía una enseñanza clara y una reflexión a sus discípulos. Jesús invita a sus discípulos a reflexionar sobre sí mismos. Por eso hay una estrecha relación en un espacio más reducido, con mucho menos gente, para hacerlo en privado y llevarlos a una reflexión en íntimo con el maestro. Y la pregunta que cabe aquí: ¿qué disposición tiene ante su palabra el anuncio del reino? Los discípulos debemos estar bien dispuestos a recibir la palabra como la tierra
fértil. Repito, los discípulos debemos estar dispuestos a recibir la palabra como una tierra fértil, para que al recibirla renueve nuestro interior y produzcamos frutos de liberación y de vida, que son signos y señales del reino. Los más grandes signos y las más grandes señales del reino es la liberación de nuestra propia vida y la liberación de otros a través de la siembra de la palabra de Dios en el mundo entero. Como complemento a la reflexión de los discípulos, Jesús continúa instruyendo en pro de la acción inmediata. Y eso lo encontramos allí mismo en Marcos 4, 21 al 25. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla bajo el almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, escuchen, a esos algunos se está refiriendo allí mismo, en ese instante, en ese contexto de la enseñanza, se está refiriendo a los discípulos. Esos algunos son sus discípulos y la gente que se acercó a él, la poca gente que se acercó a él. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Estamos hablando de llevarlos a una reflexión. No es oír por oír, es oír con inteligencia. Y que esta inteligencia nos lleve a una reflexión, y una reflexión nos lleve a un cambio, y un cambio nos lleve a una acción productiva. En este caso, el anuncio de las buenas nuevas. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Centrémonos en lo que quiso decir Jesús con todas estas palabras. Número 1, la luz es para ponerla o exponerla en el candelabro a la vista de todos. Esta parábola no viene con la intención simplemente de señalar a los que se pierden o a la improductividad del sembrador. Está llamando al sembrador, que somos nosotros, que somos los discípulos, a hacer esa luz y exponernos como luz para el conocimiento del reino de Dios. Por eso Cristo les dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la mesa o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Entonces, ¿para qué es la luz? Para ponerla en el candelero, encima. ¿Para qué estamos recibiendo todas estas enseñanzas? Para anunciar, para exponer, para proclamar, para dar a conocer a Jesús como Señor y proclamar el reino de los cielos. Entonces, aquí existe una exhortación para quienes pretenden ser sembradores. Los sembradores somos nosotros. Deben tomar en cuenta los sembradores la preparación y ubicación del terreno donde se procura sembrar. No simplemente ir y tirar la semilla o lanzar la semilla o improvisar este mecanismo de acción, de proclamación y lanzar la semilla al aire. No. ¿Por qué? Porque Jesús nos está llevando a la reflexión de que la semilla que produce fruto es cuando cae en la buena tierra. Y alguna es buena tierra por nacimiento, vamos a decir así, o por naturaleza, pero otras tierras hay que prepararlas. Y en este caso, cuando Jesús habló en el texto base, habla de que la semilla cayó en pedregales y tenía escasa tierra. ¿Cuál es el trabajo? Despedregar y preparar. Entonces deben tomar en cuenta los sembradores la preparación y ubicación del terreno donde se procura sembrar, precisamente hacia el trabajo anticipado del sembrador. Lo que debe hacer el trabajador el sembrador antes de sembrar la semilla es anticiparse. Y cuando uno se anticipa, está garantizando o le está garantizando a la semilla que va a haber fruto. La segunda enseñanza es una exhortación bien clara. ¿Cuál es la enseñanza aquí o la exhortación? A no seguir jugando al azar y a la improvisación
en la siembra de la preciosa semilla o la perla de gran precio. Hacerlo de esta manera o continuar haciéndolo de esta manera es indolencia. Es no sentir dolor absolutamente por el trabajo que hacemos, es no estimar el trabajo que hacemos, es más, es indolencia porque no tienes dolor de la pérdida que allí se produce. Entonces el sembrador debe tomar en cuenta ciertos elementos. Antes de sembrar, el sembrador, entre paréntesis discípulo, debe despedregar y procurar que la porción de tierra sea suficiente para que cuando brote tenga la oportunidad o la profundidad necesaria para soportar desde su base, es decir, desde sus raíces, la inclemencia del sol y las demandas del ambiente en general. Si hoy día yo fuese una semilla, sería difícil por el problema del cambio climático y toda la contaminación que hay. Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de sembrar la semilla. Saben, queridos hermanos, las consecuencias producto de una semilla sembrada sin recurrir a la preparación de la tierra son nefastas. La labor de un sembrador entonces, de un sembrador consciente, es la de tener objetivos claros o claros objetivos. En cuanto a los oyentes, que la palabra o la semilla sea aceptada con profunda reflexión, sin exagerar la emoción. Que la semilla, se convierta en un tesoro para la vida y lo guarde en el corazón. Hacer que ese tesoro viva en ellos y además transicionen, y esto es muy importante, transiciones de profesantes de la fe a un nacido de nuevo que se convierte en un gran discípulo del Señor. Y es aquí donde estamos trabajando duro con el discipulado para que la semilla no se pierda. Qué desilusión, qué tristeza cuando la semilla se pierde y no hay todo un programa, todo un plan, toda una visión para conservar ese fruto, cuidarlo. Yo sembré, Apolo regó, hacer el trabajo de sembrar, pero también el trabajo de regar. Y entonces Dios premia este trabajo consciente y preparado. ¿Sabe con qué lo premia? Con el crecimiento. Y no tan solo el crecimiento numérico, sino que a la medida que una persona crece porque se le cultiva o se le discipula, es capaz de sobrevivir, crecer y superarse en medio de las demandas de las situaciones difíciles. Y ya no trabaja almáticamente, sino que trabaja conscientemente en el mundo y lucha para perseverar hasta el fin. En cuanto a los sembradores, que escuchen la palabra de Dios y no mero el sermón del predicador. Es una reflexión para nosotros también, que queremos que la gente conozca el mensaje, pero no simplemente el mensaje, sino que quiere que nos conozcan a nosotros. Y no es al predicador, tienen que conocer en el sermón o en la enseñanza al Señor, no al predicador. Que el interés primordial sea el encuentro con Jesús. Que agradezcan al Señor por el mensaje escuchado sin adulaciones particulares. Finalizo con estas dos reflexiones. Como buenos sembradores de la palabra y discípulos del Señor, atendamos a las reflexiones que atañen a nuestras vidas para convertirnos en genuinos e idóneos sembradores. El sembrador salió a sembrar. Salgamos a sembrar, porque es la luz que se pone encima del candelero. Salgamos a sembrar, pero no improvisadamente, sin botar la semilla y que esta semilla muera. Que conste, cada vez que sembramos una semilla, estamos tratando de que la gente en sí conozca a Jesús y sobreviva hasta el fin, hasta que Cristo venga. La segunda reflexión o la conclusión es la firmeza, estabilidad, persistencia, perseverancia, desarrollo y crecimiento en quienes sembramos la palabra es totalmente 100% proporcional a nuestra labor diligente. Se los voy a repetir: la firmeza, la estabilidad, la persistencia,
perseverancia, desarrollo y crecimiento en quienes sembramos la palabra es totalmente proporcional. Y aquí está nuestra responsabilidad. Es totalmente proporcional a nuestra labor diligente, no a cualquier labor, a nuestra labor diligente. De modo que cuando arremeta la inclemencia en los tiempos y la mala influencia del ambiente contra ellos, tendrán raíces. ¿Sabe qué son raíces? Convicciones suficientes para nunca tropezar en su fe y sean discípulos de duración eterna, no de corta duración. Trabajemos para que nuestros discípulos, para que aquellos que escuchan la palabra y la crean y le crean a Jesús, sean creyentes o sean discípulos de duración eterna. Que el Señor les bendiga y será hasta una próxima oportunidad.